Hola, hola, buenas tardes, buen día. Vamos a empezar un nuevo episodio de Los Cinco Elementos. Estamos en el episodio 3 de la temporada 2 y estoy desde Madrid. Él es Héctor Navarro. ¿Cómo andás? Muy bien, ¿cómo estás? Bien. Bueno, estás en Madrid, Yo estoy en Madrid, sí, mediodía. mediodía. ¿Qué tal Madrid? Muy bien, la verdad es que este año está siendo un año raro a nivel clima. Estamos teniendo mucha lluvia, muchas danas continuamente, pero bueno, todo bien. ¿Y vos? ¿En qué parte de Madrid vivís? ¿En el centro histórico? ¿En las periferias? ¿Más alejado? Yo ahora mismo vivo desde el 2009 en el barrio de Malasaña, que esto es zona centro y bueno, pues un barrio En pleno que Madrid. sí, pero bueno, es un barrio que ha cambiado mucho y no para bien. Tenemos todo el problema de la turistificación bueno, pues está cambiando el barrio y yo creo que pronto nos mudaremos. ¿Por esta presión como también del aumento del alquiler o por la cantidad de gente que hay? O las Mira, dos. es por el tipo de gente que está en el barrio. El comercio ha desaparecido, el comercio local. Ahora solamente tenemos cafeterías de especialidad con café a 4 euros. Y luego, por supuesto, también todo el tema del alquiler. Bueno, pues es más hostil. Bueno, está pensado para el turista, ¿no? Entonces, esto ahora es un gran problema aquí en Madrid. Y bueno, y también lo estamos sufriendo. Entre conversación entre arquitectos españoles, ¿no? O residentes de Madrid, ¿es un tema a conversar continuamente? ¿Cómo hacemos para mejorar o cómo este tema o está todo pensado para seguir con la gentrificación y que eso se vaya progresando? Ahora aquí el gran tema que ocupa el debate es el tema de la vivienda. Hoy en día comprar vivienda es imposible. Y yo pertenezco a una generación en la que, bueno, la gente de alrededor, si vives fuera de Madrid, en ciudades medias, es más fácil, ¿no? Entre comillas. En ciudades como Madrid necesitas unos presupuestos elevadísimos, incluso ya yéndote a la periferia, ¿no? Entonces son ciudades que es muy costoso el día a día. Entonces ya hacer un proyecto de vida, de compra es complicadísimo. Bien. Entonces, sí, sí, siempre, bueno, hace un par de años se está pensando ya construir en las afueras, ¿no? Sí, ahora ha habido muchas promesas a nivel político de grande promoción inmobiliaria y nunca se ha cumplido. Ni desde el gobierno estatal ni desde los autonómicos. Y yo con eso soy muy crítico. Y bueno, parece que ahora sí que está habiendo una presión social para que esto ocurra y que se están moviendo cosas. Bueno, yo creo que los próximos 20 años debería estar muy presente todo el tema de vivienda industrializada y de hecho... yo que imparto, soy profesor en la ETSA, aquí en la Escuela de Arquitectura de la Politécnica. Justo hoy vamos a iniciar un ejercicio que tiene que ver con análisis de bloque residencial, ¿no? O sea Bien. Y en particular, sos un arquitecto post-ciudad, como el que pro-ciudad, ¿está hablando siempre de la ciudad o sos más de ay, qué bueno vivir en las periferias y en los barrios cerrados? ¿Qué relación tenemos con la ciudad, vivir en ciudad? yo creo que bueno, ya vas a ver que te voy a enseñar mucha obra en contextos rurales, que a mí es un contexto que me parece muy amable y tengo clientes que han mejorado y su calidad de vida ha mejorado gracias precisamente a ese movimiento de la ciudad al pueblo. Y yo creo que la relación con la ciudad también cambia a lo largo del tiempo. No es lo mismo llegar a Madrid a estudiar con 18 años que entrar en etapas más maduras, que consumes la ciudad, sus recursos, su gente de una manera completamente distinta. Entonces yo creo que ahí, bueno, yo creo que es una relación que debe ser flexible. Bien. Bueno, ¿y estudiaste en exam? ¿Sos profesor y estudiaste ahí? Sí, yo estudié en su día y empecé la carrera en el 2004 bueno, yo cuando terminé soy esa generación que estábamos en plena crisis 2009, 10, 11, ¿no? Que no había nada de trabajo y bueno, o sea, empecé a trabajar, que yo ya trabajaba con un profesor de la Escuela de Arquitectura, que es Manuel Blanco, que hace temas de museografía, que hablaremos de esto también. Y bueno, tenía ese trabajo con él y empecé el doctorado, que no era algo que me hubiese planteado nunca, ni siquiera el camino docente. Y bueno, ahí se inició
otra manera de abordar la profesión que a día de hoy me interesa muchísimo, Bien. Vamos a empezar por obra ajena. ¿Por qué quisiste empezar por lo ajeno? porque me resulta más fácil hablar de lo ajeno que de lo propio, seguramente. Y con Mies, tenías muchos ejemplos de arquitectos, ¿y por qué Mies? Pues mira, un poco toda la selección de cosas que he hecho ha sido lo más natural, casi, o lo que ha estado más presente en los últimos tiempos en mi vida. Y en el Bien. caso de esta obra de Mies, bueno, pues ha sido el ejercicio con el que hemos inaugurado el curso. Yo soy profesor de análisis de la arquitectura en la ETSA, que la imparto junto a Belén Moneo, que si no la conoces es una arquitecta que te recomiendo que veas su estudio, Moneo Brock, que es Sí, muy interesante, ¿no? Todo lo que hacen. Y damos clase juntos junto a Juanjo González Ferrero, que es otro profesor. Y la asignatura, esta asignatura que se llama Análisis de la Arquitectura es una asignatura muy rara, porque realmente como tal solo existe en la Escuela de Madrid. Y es una asignatura en la que intentamos que los alumnos superen la cuestión descriptiva y realmente lleguen a una capa analítica de la arquitectura. Como base para estudiar arquitectura, siempre les ponemos el ejemplo, ¿no? De no vais a recibir una clase de cómo se diseña una biblioteca o una guardería o un hospital, sino que sí, puede haber una parte del programa funcional, pero luego las cuestiones de lo volumétrico, lo parietal, lo espacial, eso es común a toda la arquitectura y los arquitectos estamos continuamente aprendiendo de lo que vemos, ¿no? Entonces, este año hemos iniciado el curso con la casa Farnsworth como una casa que te permite hablar de muchísimas cosas para que vean realmente lo que es análisis. bien. ¿En qué año están los alumnos? Segundo curso. Bien. Y bueno, bueno, chequeando también las entrevistas recientes, ¿no? Vi la de Pachi Mangado y decía algo que, bueno, que yo estoy completamente de acuerdo, ¿no? Que es esa necesidad de las escuelas de arquitectura de ver arquitectura, pero entendida como un instrumento para aprender, ¿no? No tanto fechas y autores, sino coger la propia obra y cuando la obra es buena, te está hablando de su contexto. Y en este Mm, caso, la casa Fastword, ¿no? Que tenemos, he puesto primero esta imagen por la sombra en la que esa primera sombra que aparece en la plataforma de acceso, ¿no? Y de ahí. cómo queremos que los alumnos entiendan que una sombra activa un lugar. Y esto, nosotros que desde el Mediterráneo, ¿no? La cultura clásica, siempre estamos hablando de la luz, la luz, la luz. Cuando nos vamos a contextos como Japón o como la India, la sombra toma esa posición tan central ¿no? Como activadores de espacios. Y Mm, aquí simplemente intentamos que no pasen por alto cosas como estas, ¿no? Tan sencillas. Hay temas que nos interesan mucho, ¿no? Por ejemplo, si pasas de imagen, eh, aquí, bueno, esta es la misma imagen, ¿no? Pero ya sin los personajes, sin Mies, también es una obra que nos permite hablar de quién es Mies van der Rohe, quién es Edith Farnsworth. eh, Incluso a mí también, desde la universidad, tenemos una carrera de investigadores, ¿no? Yo, por ejemplo, que he trabajado temas de género, tengo una investigación hecha sobre mujeres promotoras de arquitectura dentro del movimiento moderno y una de ellas es Edith Farnsworth, que mm, también es reivindicar esas figuras que, bueno, pues entienden la domesticidad de una manera completamente distinta y son muy responsables de llegar a soluciones como estas, ¿no? Es decir, yo soy muy pesado siempre con hablar del presupuesto de las cosas, de lo que es caro, lo que es barato y los clientes, porque eso es algo como que nos olvidamos en la formación del arquitecto y luego es tu realidad. Tu única realidad sí. es lidiar con un cliente y con un presupuesto, ¿no? No, hay algo ahí que está bueno que hablaste de la domesticidad, ¿no? Como del cambio de lo doméstico, que justamente en el movimiento moderno, en la década del 20 del 30 hay un cambio muy fuerte con respecto en los usos de las cocinas, de los comedores, ¿no? De los espacios. Hay como una renovación. Ujú. Y justamente ella fue muy criticada durante muchos años por su postura, ¿cómo se llama? La moderna, libre, ¿no? Como despojada. Entonces, bueno, después viene toda la revolución del electrodoméstico, de las cocinas, ¿no? Eh, Aquí realmente esto es que es una casa manifiesto, ¿sabes? Es una casa exacto. que va más allá, o sea, va a varios pasos y luego sabes que Edith Farnsworth
acabó en pleitos con Mies van der Rohe porque tenía muchos problemas en la vivienda, pero claro, es que esto sí que es un laboratorio, ¿no? Yo a veces soy muy crítico cuando la gente dice, no, he utilizado este proyecto como un laboratorio. Bueno, en verdad, no hay un nivel de innovación como podemos ver aquí, porque yo es lo que le digo a Mm, mis alumnos, ¿no? O sea, es que cuestiones que nosotros entramos a analizar, ¿no? Que yo creo que aquí se ve muy bien. Cuando hablamos de la ligereza o de el esqueleto o lo poco que pesa la casa visualmente. Claro, yo les explico un tema que me parece clave, que es el forjado. Ese forjado que estamos viendo es un forjado que está a la altura de la vista. Entonces, sí, en tu campo visual, si tú colocase, bueno, lo podemos ver aquí, este primer suelo que aparece, ese primer forjado que está en el acceso, ocupa un tercio de la imagen que estamos viendo. En cambio, el forjado en el que se organiza toda la vivienda ocupa solamente el canto del forjado. O sea, el hecho de elevar ese forjado es una de las, bueno, de las estrategias que Mies va a poner sobre la mesa para que eso sea una construcción realmente ligera. mm, Por supuesto, también se inunda la parcela, ocurren otras mil cosas, ¿no? Pero ahí hay un tema que tiene que ver con la lectura o el análisis de la arquitectura desde una postura muy clásica que funciona con Mies. De hecho, tiene un lenguaje muy clásico. O sea, la propia caja de cristal que estamos viendo, esa estructura principal, es simétrica en sí misma y luego se ocupa de romper la simetría mm, cambiando las zonas acristaladas, o sea, hay simetrías dentro de simetrías y luego rompe esas simetrías con elementos, con desplazamientos, con pequeños movimientos, o sea que aquí hay un montón de sabiduría, ¿no? Que yo creo que es importante para los alumnos, mm. Bueno, también está el concepto moderno de cada obra iba a cambiar el mundo, ¿no? Daba totalmente. esa, que hoy ya, hoy es casi, es muy raro que un arquitecto contemporáneo hoy en día piense una obra como voy a cambiar el mundo, ¿no? Le Corbusier, Kant, toda esta gente tenía esa idea en la cabeza. Y luego también ocurre una cosa y es que date cuenta que esto tiene que ver con lo que comentaba Pachimangado, ¿no? Que es aquí de repente hay que inventarse un lenguaje con unos nuevos sistemas constructivos, en este caso el acero. Y claro, por ejemplo, hay una foto más adelante, que creo que es la siguiente, donde aparece este detalle. Mm, Yo les decía a mis alumnos, muchas veces para analizar viene muy bien ver cuál es la opción B o cuál es la opción A o la más lógica o la que harías a priori, ¿no? Tú a priori para hacer un forjado pondrías los pilares y sobre los pilares el forjado. Pero aquí Mies está soldando por el ala del perfil, porque lo que quiere es sacar todo el provecho a ese sistema constructivo y de repente pues, tú con una soldadura es que haces magia. Es que ese concepto de lo liviano, lo ligero, lo que flota con una estructura metálica va más allá de lo que tradicionalmente se ha podido hacer. Y luego aquí fíjate en ese detalle tan fino, ¿no? Que es el, el pilar no se queda un poquito más abajo de la viga del forjado. Es decir, ese pequeño salto lo que nos está es dejando clarísimo que no quiere que se empasten los elementos. Todo es blanco, todo es metálico, pero él no quiere que se empasten, él quiere articular el plano horizontal y el vertical. O sea, que es una casa en la que el detalle, desde lo general a lo particular, hay un montón de sabiduría y de enseñanzas. Por eso también he cogido esta obra, ¿no? Yo creo que es una obra que es infinita. Podríamos estar toda la entrevista con esta obra. sí. La, Acá la- está, acá está el rompimiento de la simetría, ¿no? Con el, exacto. Para hacer un comedor con más amplitud y luego ese elemento de caja, ¿no? Que luego lo vamos a ver. O sea, aquí pasan muchas cosas, ¿no? A mí siempre me ha interesado mucho la transición como concepto en la arquitectura, que de hecho mi tesis doctoral va sobre los espacios in between, sobre las relaciones interior y exterior. Y aquí tú fíjate que la experiencia arquitectónica empieza en el bosque, en el césped, ¿no? En la hierba. sí, Y luego hay un primer nivel que es esa plataforma elevada que luego se cubre, que luego entra en una cámara de cristal y que si luego entramos en un baño es el único lugar donde tendremos el grado máximo de intimidad, ¿no? Entonces, sí, ahí. esa progresión, ¿no? Y luego esa caja de madera que está colocada de una manera muy específica, desplazada, jugando con la modulación para un espacio continuo que esté articulado y que esté organizado en varios subespacios, ¿no? Mm. Es decir, que Incluso, eso mirá qué interesante, ¿no? El módulo que hizo del solado, del piso,
que continúa, ¿no? Hasta ahí tuvo esa obsesión de que la línea sea la misma, ¿no? Yo he hecho mucho la culpa a mí es con ciertos talks que tengo, porque el tema del despiece, yo creo que también por haber trabajado con Manuel Blanco tanto tiempo, que también esto es algo muy presente en su obra, no siempre está este refrán de el que modula Dios le ayuda, ¿no? Y yo soy Sí, muy partidario, pero luego además hay un tema de economizar, o sea, esto de la sostenibilidad económica es clave, o sea, ahora lo llamamos así, pero cuando modulas, luego te ahorras muchos problemas también, ¿no? sí, Aquí en esta se entiende perfectamente lo que decíamos, ¿no? De la horizontalidad del plano, del forjado, que desaparece del campo visual. Y luego mm, esta me interesa precisamente por cómo ese elemento textil que han puesto en la zona de acceso a la derecha, ¿no? Eh, claro, lo importante que es que no esté, ¿no? Ahí luego también tenemos que la casa está en voladizo. Otra vez, otro recurso, en este caso un alarde más estructural para seguir trabajando la idea de ligereza que es de la que nace la casa. Y luego también eso establece una forma de relacionarte con el paisaje. Es decir, cuando tú evitas dos pilares en esquina, evitas el framing de ese paisaje, ¿no? En cambio, lo que estamos haciendo es subrayar ese paisaje con dos planos que pretenden irse o desvanecerse, ¿no? Entonces, mm, ese retranqueo de los pilares, ¿no? Son operaciones que yo creo que cuando la arquitectura es buena, este tipo de operaciones matan dos pájaros de un tiro. Están haciendo muchas cosas a la vez. sí. Igual eso de romper la simetría también, ¿no? Porque este es el mismo módulo que que posiblemente acá lo podemos dividir en cuatro y ese tema, ¿no? Mm. Como que igual hay algo de Completamente. continuación de la simetría. Sí. Pero es verdad que es una casa que tú no la percibes como algo súper No, simple, ¿no? Es simétrica su estructura a nivel de esqueleto, pero no a nivel espacial, ¿no? Entonces, son esos procesos de ida y vuelta que van matizando la arquitectura, le van dando esa complejidad y en este caso, pues luego resolviendo un montón de problemas. Claro, cuando tú estás explorando una nueva tipología, tienes que resolver muchos temas. Esto es una cuestión, mira, esto que te traigo a continuación. Claro, esto con los alumnos, ¿no? A veces nos ponemos a hablar de detalles constructivos desde mi ámbito, que es la composición y la teoría arquitectónica, ¿no? Entonces se quedan un poco sorprendidos. Y sobre todo es una cuestión de, bueno, por una parte, que vean que este sistema constructivo es vigente a día de hoy. Y estamos hablando de ya, vamos para en los algo. 20. Claro, es que es una locura, ¿no? Pero mira, hay un dibujo que tengo seleccionado a continuación, que aquí también se ve, y es que tú fíjate, ¿no? Adrián, si tú de repente dices, quiero hacer en Mendoza o donde quieras la casa Fastword, y tú empiezas a hacer tus forjados horizontales, sabes que va a haber un señor constructor que te va a decir, oye, Adrián, necesito caídas. Necesito un 1 o 2% en el suelo para mover ese agua y tirarlo fuera. Pero ¿qué es lo que hace Mies van der Rohe? Pues en la parte de la derecha del detalle se ve perfectamente. Él lo que tiene es unos desagües debajo de la piedra, que es una piedra de travertino, sobre todo porque lo que a él le interesa es que es porosa. O sea, todo el agua que cae en la piedra la absorbe, además de las juntas, y debajo tenemos un drenaje que cae al suelo. Este detalle, yo me he dado cuenta con 30 y tantos años cuando lo había visto 1000 veces. También lo ves distinto o cuando vuelves a revisitar la casa, cuando ya has tenido una experiencia profesional y has conocido lo que es construir arquitectura, ves la casa y dices, Dios mío, es que esto es un detalle finísimo. O sea, esto es una cosa que efectivamente, y esto es algo que tiene que estar pensado antes de empezar la obra. Esto no es un Mm. invento de Y, pro- detalle. y probado y conocido, ¿no? Y, porque acá vos llegás a esto por la experiencia de haber hecho. Y aquí a mí me parece, pues me parece muy bonito, ¿no? Esto también de el propio material tiene un porqué desde el inicio, ¿no? Aquí se ve esta puerta de acceso que decías, ¿no? Que antes señalabas tú que está desplazada efectivamente y que vuelve a generar esos subespacios. Y luego esa caja de madera que este año cuando lo analizábamos con los alumnos les pedíamos que lo dibujasen y que entendiesen que no es
una cajita de zapatos. En verdad son dos planos, dos orejas que organizan la zona de chimenea, la zona de cocina, todo está perfectamente modulado, no toca el techo, es decir, es un elemento que quiere ser secundario, que no tiene una función estructural, que no quiere romper por completo esa continuidad espacial y que también quiere que ocurra por arriba, que haya aire, pero luego hay una cuestión también de la chimenea necesita salida, tenemos que sacar el resto de chimeneas de las instalaciones de la casa. Entonces, ¿cómo se plantea? Si te fijas ahí en esta foto se ve bastante bien, ¿no? Esa pared sobre la cual apoyan unos despieces, pero se deja una pieza arriba, ¿no? Un marco. Mm. Entonces, ahí hay o sea, hay una riqueza en los detalles, o por ejemplo, esas orejas como giran, es decir, están biseladas, porque se quiere percibir como un gran bloque de madera, no están a testa, ¿no? Entonces, este tipo de detalles son a los que intentamos llevar a los alumnos. Porque es lo que les decimos, es que luego esto es la profesión. El señor carpintero te va a decir, oye, ¿cómo quieres esta esquina? Pues tú deberías tenerlo claro y sobre todo porque hay unas cuestiones a nivel compositivo en el proyecto que deberían estar alineadas con esas decisiones. No, y a su vez también trabajar como si fuese algo móvil, ¿no? Como un mobiliario, como si fuese un elemento más, y aunque en realidad es un baño, que ahí Exacto. también hay una doble lectura, porque un baño no es un mobiliario, no es algo ¿no? Pero bueno, trata como ese concepto de placar también, ¿no? Exacto. Que luego es muy bonito también el detalle de acceso a la cuarto de instalaciones a través de la ducha. Que ahí Sí. hay ese es muy, muy bonito también. Y bueno, aquí tenemos algunas imágenes más y precisamente pues con todo eso que estamos comentando. Y luego esos detalles, ¿no? La chimenea y de repente aparece la losa otra vez y vuelve a aparecer ahí ese revestimiento de acero. O sea, la verdad es que yo creo que esto es una gran obra para hablar de arquitectura con mayúsculas a alguien profano. Las escaleras. Esas escaleras las zancas de la escalera, hay 10.000 maneras de hacerlo más fácil, ¿no? Pero al final, una vez más, se quiere que esos sean planos horizontales, sin contrahuella, que están flotando en el aire y que siguen remando a favor del concepto de la casa. Sí. Bueno, hemos visto varias fotos exteriores, una, en invierno, verano, primavera, ¿no? Y eso también es algo muy característico de la fanwork, que las cuatro estaciones están como muy marcadas, ¿no? Hay unas fotos de otoño con todos los árboles, con todas las hojas de dos o tres colores, ¿no? El invierno, la nieve. Esto es verano porque es un verde de verano. Eh, vos de estas cuatro temporadas, ¿cuál te parece que es la mejor para la casa? Es que esta es la otra gran clave para entender la casa, ¿no? Que es, tengo un bosque de hoja caduca, ubico dentro del claro del bosque a sur la vivienda y lo que estoy es aprovechando toda la sombra que me arroja ese árbol que tenemos en primer plano, que sabes que ese árbol lo han tenido que reponer, bueno, han tenido problemas con ese árbol, Ah, pero no ese árbol, sabía eso. sí, ese árbol es clave porque ese árbol tiene que dar sombra a la zona de salón, a las zonas vivideras. A norte no tienes problema, que es donde está la cocina, un emisor de calor, ¿no? Pero claro, aquí todo el tema de la vegetación es la segunda parte. Y como buen hoja caduca, pues en verano te da sombra y en invierno se retira la hoja para captar calor, ¿no? Claro, esta vivienda, si la hicieses hoy en día, bueno, es que tienes réplicas de la casa Farnsworth por todos los sitios, ¿no? Con una No, tecnología pero activa. de lo Brutal. estético, ¿cuál preferís de las cuatro estaciones para estar en la casa? ¿Cuál te gusta más? ¿Cómo se ve en foto? Qué difícil. Yo creo que seguramente el verano, porque esa Esta sensación, imagen. sí, esa sensación de cobijo y de estar resguardado, pero es verdad que también los filtros de un bosque en invierno, en otoño, es que a mí me encanta, o sea, por ejemplo, yo esto siempre lo digo, que en el norte de España, que yo trabajo tanto, tenemos cuatro estaciones tan diferenciadas, tan marcadas, que es una suerte poder Sí, tenerlo. sí, es muy lindo cuando vivís en una ciudad donde tenés las cuatro estaciones como muy marcadas, que sabés que es muy bonito, además porque te ordena el año, ¿no? Ujú. Totalmente. Eh, pero es muy lindo como saber en qué etapa estás, ¿no? Sí, yo la verdad es que creo que esta casa a mí me ha influido muchísimo y cuando yo o sea,
tú fíjate que yo, este es el primer año que yo imparto esta asignatura sin el catedrático de la asignatura, que es con Manuel Blanco, con quien he hecho exposiciones, me ha dirigido la tesis, etcétera. Y cuando yo fui su alumno, allá por el 2005, yo tuve que analizar esta casa. Y cuando ya analicé esa casa, me hizo clic la cabeza y entendí un montón de cosas. Empecé a entender lo que era arquitectura, ¿no? Que todavía eres muy joven, pero para mí fue clave. Entonces, cuando he tenido la oportunidad, he vuelto a utilizar esta vivienda. Entonces, queremos hacer varios, en los próximos cursos, coger grandes obras de arquitectura y analizarlas a este nivel. Es muy, muy divertido. Bien, bueno, ahora vamos a lo propio. ¿Cómo empezamos? Pues mira, he seleccionado, como te decía, un poco saltándome las normas, que esto es muy de arquitectos. eh, He cogido tres casas, bueno, tres arquitecturas en Cantabria, en contextos rurales, que todas tienen en común que la normativa y el contexto obligan a utilizar cubiertas inclinadas, piedra, madera y teja roja, ¿vale? Bien. Y en vez de entrar a hablar largo y tendido de cada una, yo quería como contar lo más interesante de cada una de ellas. Esta vivienda, que se llama la Casa Llana, toma el nombre de una tipología de vivienda tradicional en Cantabria, de la arquitectura que se llama montañesa, que es esto, la Casa Llana. Que bueno, hay investigadores que han trabajado sobre su evolución. Era un espacio que al principio compartían animales y personas y habitantes, y luego a Sí, medida esto. sí, bueno, en verdad es la casa uno, la casa matriz, la parte uno. Al principio era el origen, una pequeña construcción de cuatro paredes, que luego ya se diferencia a otra zona para la parte humana. Y luego hay una prolongación, ¿no? Que esa es la clave de esta casa, que es lo que se llama soportal, ¿vale? Soportal, portalón. Y es un espacio abierto al exterior que se utilizaba, por ejemplo, para que pudiese secar pues, toda la verdura que se cogía del campo por Ah, debajo. O sea, es una zona o que estás al resguardo, porque en Cantabria es un clima muy lluvioso. O sea, tú cuando vas a Cantabria tienes paisajes verdes, porque tenemos la mayor pluviometría, igual que en el resto del norte de España, ¿no? Es un paisaje muy, muy verde, casi tropical, te diría, ¿no? Porque tenemos un clima también muy templado. Entonces, mira, si continúas hacia la derecha, vemos que ese soportal fue tomando mucho peso y también se conoce como la solana, ¿veis? Cada vez va adquiriendo más tamaño y a mí siempre me han fascinado la planta de estas casas, ¿no? Entonces, la aproximación a este proyecto trabaja por aquí. Si te vas al estado 4, que ya es la planta definitiva de la casa, yo lo que hago es una construcción entre dos hastiales a dos aguas, ¿no? Y lo que hago es que ese soportal, yo no puedo permitirme en una casa de 143 metros cuadrados perder la mitad de la superficie en un porche. Entonces lo que está es acristalado, con un acristalamiento en el que no hay marcos, no hay nada, quiere ser transparente ese acristalamiento, y atrás se concentran todas las zonas más privadas, de dormitorios, baños, etcétera, ¿no? Entonces, lo que estoy haciendo es trasladar en los conceptos espaciales de uno a otro piedra en los hastiales, una estructura ligera de madera, cubierta de madera, pero en este caso yo lo que voy a utilizar es la tecnología que me da, tecnología constructiva de hoy en día para trabajarlo. Esto es una obra que además yo en este momento casi no tenía trabajo y yo la hice como contratista. Yo subcontraté todo, o sea, aprendí muchísimo porque aprendes de primera mano cómo gestionar los oficios, lo que cuestan las cosas, etcétera. Entonces aquí vemos esa imagen desde el interior en el que podemos ver al fondo esa pared de piedra, el hastial, que además, eso son también cosas que pide el cliente, ¿no? Oye, yo quiero una pared de piedra, quiero ver piedra desde el interior, ah, pero ahí, exacto, tienes esa zona de porche con esa chimenea, que además tiene una puerta corredera que desaparece, y al final esto es una orientación este que funciona muy bien porque no tiene un sol directo continuo, solamente a primera hora del día, que además viene bien, que calienta el espacio, ¿no? Después de la noche, y es un espacio que en una vivienda de 143 metros la casa se siente enorme, porque tienes una amplitud espacial con esa zona de chimenea donde están los sofás, el comedor, etcétera, ¿no? Y esto es está. la casa por fuera. Una casa que es, bueno, para mí muchos de estos que te he traído son ejercicios o sea, me resulta más fácil abordar el proyecto como un ejercicio intelectual, arquitectónico, que planteándolo, o sea, cuando trabajo de oficio,
digamos, soy capaz de llegar a sitios más interesantes que cuando quieres hacer algo muy complicado o muy ambicioso, ¿no? Y la casa, ¿ves? Luego, a mí me gusta mucho atender a los detalles constructivos, que quede todo muy limpito. Ese canalón, por ejemplo, para recoger las aguas, pues fijas ocultas, con un zinc prepatinado, que parece un remate, como pueden ser los sombreretes de los hastiales. No quiere parecer un hastial, no quiere parecer un canalón. Las bajantes están ocultas. Entonces, bueno, son. Luego aquí hay otra cuestión y es la relación con la topografía, porque Cantabria todo es montaña. No hay, o sea, hay muchos pueblos en los que yo tengo que trabajar, que son estos contextos rurales, están en laderas. Entonces, aquí fíjate, lo que se ha hecho es elevar la casa a la parte más alta y convertir el jardín como una especie de podio que mira al paisaje, que es la siguiente imagen que yo he seleccionado. Así, y vos por normativa tenías que usar, tenías que usar techo de dos aguas, tenías como muchas, no podías hacer otro No, modelo. exacto, te piden cubiertas inclinadas, teja roja. Esta teja es bastante moderna, digamos, pero bueno, esto lo permiten y además es un tipo de teja que es una teja plana, pero que además se puede sustituir por teja solar para evitar de repente colocar placas, ¿no? Y aunque bueno, hemos visto la fanwork, ¿te molesta estas normativas? ¿Te hubiese gustado haber hecho una casa de techo plan? ¿Estás a favor, estás en contra de la normativa? ¿O te parecería que si hubieses hecho una fanwork acá estarías en contra del entorno? ¿Cómo Mira, ves, cuál es esa mirada tuya? ¿Qué hay crees de varios, hay varios temas. Yo cuando estudié la carrera, la educación o los mensajes que recibí vistos en perspectiva, ciertas ocasiones eran un poco tóxicos, porque yo estaba recibiendo una formación para seguir en un movimiento un estilo internacional, un movimiento moderno de cubos, de cristal, cajas blancas, ¿no? Y de repente llegas y te encuentras en un contexto como el de Cantabria, la normativa, y al principio no te gusta nada, porque es que es desaprender y empezar tú a pensar de manera autónoma qué puedes hacer aquí para hacer algo contemporáneo y jugando con la normativa. Yo soy muy partidario de que esa normativa exista, porque estamos rodeados de gente o de malos arquitectos, y si ya con una normativa con esas restricciones nos estamos cargando la arquitectura rural, si encima tuviésemos libertad absoluta, sería un desastre. De hecho, últimamente veo soluciones, porque está viendo Cantabria, igual que la zona norte de España, se ha puesto muy de moda. Se ha puesto muy de moda por un tema de que está convirtiendo o se está vendiendo como un refugio climático. Frente a la subida de temperaturas de toda España, que es un país que ya sufre temas de desertificación, Cantabria, País Vasco, Asturias, Galicia, tú tienes unos veranos muy templados. Entonces, ha habido una gran invasión de gente que tenía casa en el sur y se está construyendo mucho y muy rápido. Entonces, ¿Pero son los mismos españoles del sur o son los británicos y suecos que en vez de hay estar en Hay mucha, Andalucía, en el caso de Cantabria hay mucha gente de Madrid, de la zona de Castilla y León, es decir, de Valladolid y tal, y luego también propia mucho. de España? Claro, ¿cómo? Propia de España, no es como esa Sí. cuestión como británica que va a Málaga. No, todavía no estamos ahí, pero sí que hay cada vez más presencia de franceses, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esto es una cuestión importante y claro, estos pueblos tienen muchísimo valor porque en Cantabria tú viajas a valles como el de Cabuérniga o Puente Nansa, es como viajar en el tiempo. Es que son pueblos que han crecido a cuentagotas, que tienen 50 casas, 20, 30, depende del pueblo. Entonces, claro, yo si estuviese como los arquitectos municipales ahora mismo tienen una gran responsabilidad y tienen que, junto con todos los gobiernos locales, tienen que ser capaces de evitar, por ejemplo, urbanizaciones. Yo sí que estoy en contra de que se haga una urbanización en un pueblo. Sí que ha habido un caso que conozco de urbanizaciones en los que cada casa es distinta a nivel volumétrico, hay una relación material, hay un paisajismo, bueno, vale, pero cuando aparece una casa clonada, esto destroza el paisaje, o sea, un paisaje que son paisajes muy frágiles. Entonces, esto, yo creo que ahí, creo que estos son trabajos muy dignos, que se aprende un montón, que te aportan un montón y que yo espero que lo que enseño a mis alumnos es que cuando trabajen en estos contextos
lo hagan de una manera profesional y de una manera atendiendo al contexto. Así que estás como mencionando que hay una especie de cuidado del patrimonio de lo rural, del paisaje, no solamente de la arquitectura, pero sí también del ambiente. Como hay un ambiente patrimonial o paisaje patrimonial. Sí, aquí eso unos... Date cuenta que, bueno, yo creo que en el caso de Cantabria se está afianzando o se está viendo de qué manera se puede gestionar esto. Esto que estás viendo, que es una cosa que tiene un valor espectacular, ¿no? Al final dices, jo, es que esto tiene praderías con ganado, pequeñas huertas, gente que tiene muchos menos recursos económicos, pero que gracias a ellos existe esa realidad, ¿no? Entonces, esto es un poco, bueno, aquí esta es otra vivienda que he cogido, que he Ah, seleccionado. pensé que era la misma de atrás. No, esta es una vivienda que acabamos de publicar en estos últimos meses que se llama Casa Reversa. Y se llama Bien, casa reversa porque tiene dos caras. Tiene esta cara, que desde fuera se ve como un cubo, ¿no? Como una caja de zapatos, un paralelepípedo de piedra. Y luego cuando das la vuelta a la casa aparece toda esa arquitectura de cubiertas inclinadas, madera, etcétera, ¿no? Y y la vaca bueno, genial. y la vaca, que la gente se piensa que es IA, es una vaca que estaba ahí y que esta foto la hizo William Mulvihill, que es un fotógrafo muy joven aquí, que fue alumno mío en la ETSAM. Y bueno, me lo fui, hemos encontrado, nos hemos ido encontrando por Milán, en China, por lugares del mundo. Y nada, trabajamos juntos para fotografiar esta casa y me hizo esta foto, que es un fotógrafo. Está buenísima. Buenísima. Y bueno, pues esta vivienda, fíjate, toda esa piedra que ves es una piedra que sale de la propia excavación, toda. Bien. Y es la misma piedra que te encuentras en las arquitecturas del pueblo, porque todo el mundo construía con la piedra que salía, porque esto es un valle fluvial, entonces en cuanto excavas aparece este canto rodado. Luego aparece el acero corten. También con la idea de hacer una vivienda con mantenimiento tendente a cero. Es decir, aquí tenemos ventanas de aluminio, que no ves los marcos porque están ocultos con el detalle de la piedra, detalles en acero corten y piedra. Entonces, esto también es muy importante porque luego a mí me da mucha rabia ir a una casa 5 años después de terminarla y que la casa, claro, la arquitectura hay que cuidarla, hay que mantenerla, eso cuesta dinero y yo todo lo que sea reducir esos costes a mis clientes siempre es importante. Como puedes ver en la planta, es una casa en L. Es una casa Mm, en L que está en un lugar limítrofe del pueblo. Entonces, esa fachada que hemos visto mira al pueblo y, en cambio, la fachada cristalada de las zonas comunes por una parte y los dormitorios por otra miran a el paisaje. Pero es un paisaje modificado por el hombre, es un paisaje antropizado. Entonces, el esquema en planta, pues también estamos en una casa de 140 y tantos metros, igual que la anterior, ¿no? O sea, está todo muy medido. Pues tienes una isla de 3 metros por 1 que te cumple los requisitos, se percibe como una gran cocina que tiene un almacenamiento. O sea, está pensado cada solución para bueno, los recursos que se piden. En este caso, tres dormitorios que también estaba en la otra habitación, en el otro caso. Y ese espacio que aparece con el número 7 eso es un espacio de estudio, ¿no? Que esto es otra, que además esto es una pareja que vive en Madrid y cuando tenemos el problema de los confinamientos y la pandemia deciden que se quedan a vivir en Cantabria. Entonces, eh, Jorge, que es uno de los dueños, teletrabaja. Entonces tenemos ese espacio, que es un espacio que al mismo tiempo está preparado para que se pueda transformar en un dormitorio sin tener que desmontar mesas, etcétera, ¿sabes? Y hay un tercer dormitorio. Y luego aquí hay una relación continua con el exterior y con ese paisaje que se pretende poner en valor. bien. Qué bueno el espesor del muro, ¿no? El Sí, otro día también con Patsy hablamos de los nuevos espesores, ¿no? De cómo cambia un espesor cuando es de 30 40 al actual de 12, ¿no? Esa exacto. sensación de transición o de cruce, ¿no? Del umbral. Y muchas veces ocurre que, claro, tú, por ejemplo, si vas a utilizar una ventana corredera, una corredera elevable, piensa que son 16 centímetros el marco. Entonces, muchas veces cuando estás replanteando el marco dices, es que no tengo suficiente muro.
Sí, ¿no? Para tapar marcos, en este caso, como es la piedra, ya partes de 20 centímetros, que es como se comercializa y como está el armado habitual. Y luego nosotros aquí también lo que hay es una fachada ligera en la parte interior, que es la que ves donde está la L interior, que es de bastidor de madera. Entonces, luego la otra cuestión, claro, aquí en este caso el espesor del muro viene porque para armar esa piedra primero hay que armar un ladrillo, una termoarcilla en este caso, y luego ya empiezan los aislamientos por dentro. Entonces, también son viviendas que en Cantabria hace frío, hay humedad en invierno y hay mucha humedad y llueve mucho. Entonces, la exigencia constructiva es muy alta. Yo a veces veo proyectos que digo, "Jo, esto en Cantabria no se puede hacer. Te entra y en agua". verano también esa situación térmica de la humedad te sirve para el verano, porque el verano Claro, es muy caluroso solamente por la humedad. exacto. Y luego es eso, que también tienes el tema de los puentes térmicos, humedades que tienes que evitar. Esta es la fachada interior, donde Bien, puedes ver cómo aparecen estas cubiertas. Y luego aquí, esta casa en concreto la he hecho con unos constructores que me encanta cómo trabajan, que son Flavelum, que Flavelum quiere decir abanico en latín. Son padre e hijo, los dos ingenieros de caminos, y hacen la casa con muchísimo mimo, con mucho cuidado y se nota una barbaridad. bien, Incluso, fíjate, en la foto anterior, ese suelo que ves es una caliza que se llama de tina menor. Eso está en una cantera a 20 kilómetros, ¿no? Siempre también intentamos, en la medida de lo posible, trabajar bueno, con materiales locales. bien. El tercer proyecto que te traigo, este es una cosa muy rápida. Este lo vamos a lanzar ahora. Está todavía, hemos terminado ahora las fotos. Y esto es un antiguo establo y pajar vinculado a una casona tradicional en la que nos solicitan que esto sea un espacio tipo pabellón, sobre todo pensado para poder hacer eventos. Bien, Entonces, aquí, bueno, pues una vez que tienes esta cuestión tan poco exigente, porque aquí ya no tienes que tener esos niveles de aislamiento que te comentaba ahora previamente, aquí lo que se ha hecho es todo con teja de vidrio. Esa luz natural que ves en la cubierta viene por la teja de vidrio, que es el mismo modelo que la teja roja. Entonces, aquí lo que nos ha interesado es entender la propia arquitectura como un palimpsesto, es decir, hemos arreglado, pero hemos puesto en valor todas esas capas temporales que vienen por los distintos arcos, por las distintas ventanas. O sea, hay una labor de reconstrucción casi arqueológica. Fíjate en los suelos de la fotografía anterior, porque yo creo que aquí no hay más fotos, esto es un adoquín de caliza que dialoga con el paisaje kárstico que hay fuera. Y luego, a nivel estructural, tenemos una estructura tradicional, pero que aparece un tensor metálico que nos permite cubrir toda la luz en esa cumbre de lado a lado de los hastiales. bien. Aparecen rocas desde el suelo, aparece el nuevo refuerzo de hormigón que tuvimos que hacer. O sea que de una manera poco manierista hemos querido volver a dar vida o resucitar este espacio y luego utilizar la teja. La teja no como un acabado, sino como un elemento capaz de construir atmósfera. Es decir, en este espacio percibes el cambio de temperatura, percibes el paso de las estaciones y hay un contacto sensorial con el exterior. Y el acero acá también usás como Sí, en proyectamiento. no, ahí hemos puesto esos cobre. Un Ah, cobre cobre. ya oxidado, sí, para hacer proteger ese muro. Y creo que hay una imagen más de este, que es otra imagen, aquí se ve mejor. Y luego aparecen esas luminarias que son las que utilizan Herzog y de Meuron en Tenerife. Y esto tiene que ver con que, bueno, pues uno de los dueños de este espacio es canario. Y bueno, tienen ahí ese guiño que me parece muy bien, muy divertido. Y acá dejaste estas piedras. Sí, esos son piedras calizas que salen del terreno porque está en una zona kárstica. Entonces, al excavar aparecen. Esto, claro, era una arquitectura rural para caballos, ¿sabes? Entonces, nadie se preocupó en quitarlo. Era demasiado esfuerzo. Bien. Dibujo. Vamos a San Pablo, a América. ¿Por qué quisiste decir América? Dejar Europa de lado. Ah, no, Eh, estamos, ya estaba en América. ¿Cómo? Perdona. No, que sea como mí, ya estábamos en América Sí. igualmente. Ya estamos en América. Bueno, nos hemos ido un poquito más abajo. Sí, más Eh, al sur.
he seleccionado esta obra de Paulo Méndez da Rosa y he cogido este croquis. O sea, me apetecía mucho que el dibujo fuese un croquis, porque es verdad que yo, por ejemplo, he tenido profesores en la Escuela de Arquitectura de Madrid como Campo Baeza, que es imprescindible hablar de su obra y de sus croquis, ¿no? Él trabaja croquizando y tú puedes ver la evolución de un proyecto a través de sus libretas, desde el concepto del que nace hasta el último detalle que resuelve. Y esto te lo digo porque lo conozco bien porque en el 2009, cuando yo trabajaba para Manuel Blanco, montamos una exposición en Tokio, en Gallery Ma, que es una galería como que curaba Tadabando, invitó a Campo Baeza para mostrar su obra y Campo Baeza le encarga a Manuel Blanco que le haga esta exposición. Y entonces, Ah, la exposición es una exposición muy bonita que se hace mostrando los croquis. O sea, se hace una selección de croquis y ves la evolución de cada proyecto a través de sus croquis. Entonces, este croquis tiene algo que siempre, desde que lo conocí haciendo la tesis doctoral, porque este croquis yo lo tengo en mi tesis doctoral, me trae a la mente siempre a Alberto Campo Baeza, que es que él siempre nos decía en clase que si no podíamos simplificar un proyecto en un croquis, había que seguir depurándolo. O sea, que una idea se tiene que representar en un croquis, ¿no? Y entonces, este croquis y en una mano también decía. también, la mano que piensa, ¿no? La mano que... Entonces, aquí, por ejemplo, cuando conoces el proyecto, esta casa en Butanta, ¿no? Que hace para él y para su hermano, que además está muy bien ver cómo uno respeta el concepto arquitectónico y el otro lo adapta a lo que necesita o lo que prefiere. Pero claro, habla de la topografía para definir ese límite con el espacio público que no es una valla. Aparece esa cubierta que vuela sobre el espacio vividero y esa planta libre, ¿no? Ya se ocupa el de no dibujar nada. Y luego, lo que me interesa mucho es, fíjate, antes de pasar a esta imagen, fíjate en cuando subes las escaleras, ¿no? Ese espacio, ¿ves que ahí aparece un paramento vertical con unas rayitas en diagonal? Sí, Ese, eso es clave en este croquis, ¿no? Porque una cosa que a mí más me ha fascinado de esta obra, ahí lo tienes, ¿no? Es, eh, esa zona en la que él ubica los dormitorios, ¿ves? Subes por ahí, accedes ya y ahí aparece ese paramento rayado. Ese paramento rayado es lo que aparece en la siguiente fotografía, que es una celosía, una pared tipo celosía, es decir, una pared permeable para dividir todos los dormitorios. Claro, aquí hay una cosa. esto. Sí, yo cuando vi esto por primera vez dije, ¿qué narices es esto? ¿Quién puede vivir ahí? ¿No? Porque a nivel de aislamiento sonoro, acústico, complica mucho la historia, ¿no? Entonces me encontré un artículo en el que explicaban cómo Paulo tiene una idea en la cabeza y es que él quiere, desde una posición muy de izquierdas, implementar cuestiones de la ética social en la arquitectura doméstica. Es decir, si yo no te doy un aislamiento total, para que podamos convivir en este espacio necesitamos que todos nos comportemos con unos límites y unos códigos. Es decir, que en el momento en que alguien esté gritando o chillando en una habitación, rompe la armonía de toda la casa. Entonces, a mí esto me interesó siempre mucho porque aquí es donde uno se pregunta, ¿la arquitectura da respuesta a las necesidades o la arquitectura es capaz de modelar formas de vivir y formas de habitar? ¿No? Entonces yo creo que Mm. es un ejemplo precioso. Y también este proyecto, por eso me interesa, o sea, este proyecto es un poco como la casa Farnsworth. Y fíjate que también todos estos dormitorios no llegan al techo No, porque Paulo Méndez da Rosa quiere que quede muy claro que hay una estructura primaria que es de hormigón y esta. exacto, y luego unos elementos Esta. secundarios que no participan de esa estructura. Sí, como si fuese el mobiliario también. No es parte de la También, casa. La casa es el esqueleto y lo demás son mobiliarios. totalmente, ¿no? Y Y en luego, este caso, acá la ventana también es muy importante, ¿no? El sistema constructivo de estas ventanas. es claro, aquí es que es pura tecnología. También aquí tenemos el contexto brasileño de Sao Paulo y luego el poder trabajar estas soluciones. Y luego he incluido esta imagen, que esto es un proyecto mío, que es un centro de pilates. Un centro de pilates que yo diseño para una amiga. ¿Y por qué he traído esto? Pues porque yo quería hacer una solución como la que estás viendo. Bastidores de madera con policarbonato. Policarbonato, por una parte, económicamente nos funciona todo. Es decir, es un espacio, no he traído más imágenes, ¿vale? Porque no había lugar, pero
es un espacio muy pequeño. Yo no quería paredes blancas que redujesen cada sala a ese espacio, sino que quería que hubiese relaciones con lo que había detrás. Entonces, aquí había un problema, y es que había un problema, y es que no insonoriza tanto como un vidrio. Y aquí yo traje a colación este proyecto de Paulo Méndez Dagosa, ¿no? Es decir, cómo nosotros podemos conseguir que tu centro de pilates, en vez de ser un lugar de gente gritando o con música altísima, sea una cosa calma y sea un espacio donde haya unos mínimos de comportamiento para que la cosa funcione. Y funciona muy bien. Bueno, también el Pilates va en relación a estar concentrado, no es que estás haciendo musculación Claro, exacto. Si con haces. música DJ y gente hablando arriba. Y luego aquí ya fíjate, ¿no? O sea, pues ya es trabajar desde policarbonatos transparentes. A mí el policarbonato es un material que me encanta, ¿no? Lacatón y Basal, todos estos arquitectos que utilizan o que han sabido apropiarse del material para construir atmósferas, relaciones visuales, relaciones interior y exterior, ¿no? Tiene Igual que sus... interesante esto, ¿no? Porque en realidad, si uno piensa, no sé, en la cultura americana o estadounidense, esta cuestión del gimnasio, ¿no? Del griterío, de la música muy alta, ¿no? De hacer sociales, y lo vamos a lo opuesto a lo japonés, ¿no? Tipo con el yoga, a estar concentrado en vos mismo, hacer ese ejercicio, no te sacar las zapatillas, las medias, ¿no? Y es todo de las puertas son de como esta estructura de papel, ¿no? ¿Cómo, Claro. cómo, cómo cambia todo? Pero es una cuestión como de sociabilización o de civilización, ¿no? De diferentes partes. Claro, esto tiene mucho que ver con todo. Por ejemplo, tú piensas que cuando tú estás en una vivienda tradicional japonesa y tú tienes la soji y la fusuma, ¿no? Que son los elementos correderos de papel de Esos. arroz. Claro, ahí yo esto lo he trabajado en temas de la tesis doctoral, temas de investigación, y hay textos que a mí me han, bueno, que me han impactado mucho, ¿no? De relatos de cómo, por ejemplo, cuando es la hora de dormir y se despliegan todas las fusumas para hacer los espacios de dormir, tú escuchas a tu madre moviéndose en la cama en la habitación de al lado, pero no solamente eso, tú hueles la habitación de al lado. Entonces, claro, o sea, esto lo analiza muy bien un antropólogo japonés que se llama Tetsuro Watsuji, que hace un análisis antropológico donde analiza religión, cultura, familia, siempre Japón y Europa. Y cuenta precisamente cómo precisamente el tener esos límites, ¿no? Tan poco herméticos, Sí, frágiles. tan frágiles, efectivamente, establecen unos vínculos familiares en los que otra vez esa ética social o ese respeto es clave para poder entender cómo funciona la casa y la domesticidad japonesa. Claro, tú Claro, en como un- pensando en el respeto o en el no molestar al lado porque lo tenés al lado, básicamente. Claro, este señor hace un viaje a Europa en los años 40 y a él le fascina cómo está todo en Europa lleno de pasillos. Dice, las calles son pasillos. Llegas a un bloque de viviendas y tienes un pasillo para acceder a un departamento y entras a esa vivienda y es otro pasillo que organiza. No es una estructura habitual en Japón esta, ¿no? Bien. Vamos a hacer una fotografía de Sí. Fujitsuka Mitsumasa. Ujú. Ahí va. Sí. Cuando me comentaste lo de la fotografía, la verdad es que se me ocurrían muchísimas fotografías, pero he querido coger esta, porque yo creo que esta habla mucho y muy bien de la relación arquitecto-fotógrafo, ¿no? Yo creo que todos los arquitectos somos muy conscientes de que el fotógrafo es clave bueno, para poner el broche final a una obra que deja de ser tuya, que pertenece a otra persona, que la van a ocupar, transformar, etcétera, ¿no? Entonces, esta es una vivienda que a mí me fascina, bueno, no es una vivienda, esto es un hotel que hace Kengo Kuma en el 95, que lo llama el Water Glass House. Y fíjate que en paralelo aparece un librito que publica que se llama el Anti-Object, el antiobjeto, que habla precisamente de que él está persiguiendo una arquitectura que no sea objetual. De hecho, no hay imágenes de esta obra desde fuera. Él lo que habla siempre es de las relaciones interior y exterior. Y aquí, por ejemplo, él establece una relación muy bonita de cómo utiliza el agua como un material que es capaz de mimetizarse, en este caso, con el agua del fondo, ¿no? Entonces, claro, hay fotos preciosas de esta casa, pero esta, en mi opinión, es la mejor porque Kengo Kuma está utilizando vidrio curvado
y agua porque quiere difuminar los límites y la materialidad del océano y del agua que tiene en primer plano. Y gracias a que se superponen los reflejos y a que tenemos esa atmósfera que él está creando, se consigue ese objeto. ¿Qué ocurre? Que hay fotos más bonitas, pero que se ve claramente que esto es una lámina de agua y esto es el mar. Claro, él quiere el mar, él quiere meter la lámina de agua porque le va a afectar igual lo atmosférico que al agua que tenemos en el exterior. Fíjate que en el techo mete luz, una luz Sí, tamizada, porque sí, quiere, además tiene estas vigas, ¿no? Como claro, esas celosías, que es lo que la quiere, es celosía. quiere que ese agua, cuando haya luz de sol, vibre de la misma manera que vibra, la misma frecuencia, habla él, ¿no? Y esto es muy bonito porque, ¿sabes cuál es o sea, lo bonito de esta foto? Es que la referencia que utiliza Kengo Kuma es una referencia del Palacio de Katsura, que es la plataforma de bambú para admirar la luna. Y él te habla de que frente al lago de Katsura, aparece una plataforma de bambú que tiene un brillo que es capaz de capturar el reflejo de la luna y que se fusione con el agua, ¿no? Entonces, él está jugando a esta misma poética y, bueno, yo creo que esa fotografía refleja muy bien Bien. todo esto. Vamos a un objeto, Exacto. el quirogimnasio. ¿Quién es Martín Casimiro? Pues es un señor que yo no sé cuál es su profesión realmente, pero el señor que inventó el quirogimnasio e incluso lo patentó. ¿Qué es esto del quirogimnasio? El quirogimnasio es este artilugio. O sea, te cuento un poco porque esto, quiro, mano, gimnasio, es una máquina que aparece en época de Isabel II, en el contexto del siglo XIX, para fortalecer la mano de instrumentistas, principalmente de pianistas. Entonces, tú lo que tienes aquí es como una especie de plataforma para hacer ejercicios de agilidad, de fuerza, para fortalecer falanges, para mejorar el estiramiento, el cansancio. Entonces, esto es una pieza que perteneció a Isabel II y que está expuesta a la Galería de las Colecciones Reales. También lo he traído por eso, porque es un proyecto museográfico en el que he estado trabajando los últimos 6 años y Wow. esta pieza aparecía en nuestros listados de Excel, ¿no? Con miles de piezas. Y yo justo había a continuación una fotografía de Alfonso XII haciendo gimnasia con sus hijos. Entonces yo pensaba que esto del quirogimnasio era otra cosa. Es que nunca supe lo que es hasta que me encontré la pieza en directo y me interesó mucho y luego me gustaba mucho también la parte de los nombres de las cosas, ¿no? Esa etimología del quirogimnasio. Y luego el concepto de la mano, que también esto, tenemos un montón de textos desde la teoría de la arquitectura que hablan de la mano, ¿no? La mano que piensa, la mano que siente, la mano que ve. Aquí puedes ver ahí a la derecha, ¿ves? Tenemos la pieza y esto es un concurso que ganamos. eh, no me acuerdo en qué año, pero esto, Colecciones Reales, la Galería de las Colecciones Reales es un edificio que hacen Emilio Tuñón y Luis Mansilla, que bueno, es un edificio que dura mucho su construcción porque le pilla toda la crisis económica, se termina en el 2015, es una pieza espectacular, yo creo que lo mejor que hay ahora mismo en Madrid y que habrá Ah, el mucho. que está atrás de la residencia del Palacio Oral. Exacto, detrás del Palacio Real. Entonces salió a Una concurso. pendiente. Exacto, o sea que el edificio realmente está completando esa cornisa, ese basamento, y nosotros nos presentamos al concurso para hacer la museografía. Entonces, es una museografía, es un edificio que se visita de arriba hacia abajo, ¿no? Tú entras por el nivel superior, desde la Plaza de No. la Armería, y empiezas a descender, ¿no? Pues como el Guggenheim de Nueva York, por ejemplo, de Wright. Y luego aquí te vas encontrando una primera espacio, una sala dedicada a los Austrias, a la dinastía de los Austrias, otra a Borbones y luego una en la planta -3, digamos, que es para tema de exposiciones temporales. Y bueno, nosotros, junto con, bueno, con Manuel Blanco, hemos hecho esta museografía, que esta imagen, digamos, captura muy bien la esencia, ¿no? Es un gran espacio que nosotros no queríamos ocultar, ¿no? Porque hubo otras propuestas que era la caja dentro de la caja. Nosotros queríamos ocupar esas paredes como se ocupan
con las obras de arte, las paredes que ocupan Palacio Real. Entonces, es un museo que tiene tapices, que tiene armaduras, que tiene joyas, que tiene escultura. A la izquierda estás viendo un Cristo de Bernini, detrás hay un Velázquez. Tenemos la mejor colección de tapices que se conserva en el mundo, gracias también a Felipe II, porque, bueno, es la gran potencia en el momento en el que están de moda los tapices, ¿no? Y bueno, pues todo ello, digamos, configura dentro de esta colección, aparecen también estas piezas más raras, como el Quiro Gimnasio que te mostraba, ¿no? Claro. Incluso elementos, y está como muy mezclado, porque tenés un elemento musical, tenés como muchos elementos en las mismas Sí. salas. Es un museo muy interesante que tiene una mezcla de piezas. No pretende ser un museo de pintura, porque nunca va a poder competir ni con el Reina ni con el Prado, teniendo en cuenta que la colección del Prado sale de Palacio Real, ¿no? Pero aquí hay otras muchas cosas, ¿no? Y luego piezas, claro, al final todo el montaje museográfico que nosotros hemos hecho es cronológico. Tú vas visitando los reinados y de repente empiezas a vincular a reyes y artistas. Mm. Bueno, el de Reina Sofía también es un museo medio de la monarquía, Sí. porque Mm. las obras también son de la familia real, la de Reina Sofía. Pasa que es como moderno contemporáneo. Claro, pero bueno, aquí es verdad que aquí lo que tenemos es una colección que atesora patrimonio nacional, que patrimonio nacional de la época de Isabel II va a ser la empresa que gestione ese patrimonio. Claro, tú piensas que este museo lo que está es mostrando los reales sitios de El Escorial, Aranjuez, la Granja de San Ildefonso, que todo eso lo gestiona patrimonio nacional. Entonces, este espacio al final se convierte en una ventana hacia todos estos reales sitios y por eso te digo, aquí, por ejemplo, esa pieza que tienes en medio, esto es un dessert que pertenece al reinado de Carlos IV, que es una pieza que se colocaba en el comedor de gala, y lo que tienes alrededor son tapices todos hechos por Goya. Porque aquí lo Wow, único, estos. aquí, esos en concreto lo tenemos nosotros en los laterales que no se ven en la foto, pero aquí lo Ah, interesante es que Goya, claro, aquí tiene mucho valor la serie. Es decir, no es que tengas un Goya, no, es que Goya estaba ocupándose de toda la producción de tapices para los reyes, ¿no? Entonces pasa lo mismo con otros muchos artistas que aparecen claro, sería más como una muestra de elementos que estaban en las viviendas. Claro, esto decoraba sus palacios o esos Claro. tapices. Tú piensas que los tapices que veíamos en la otra imagen aparecen con los Austrias. Los Austrias es una corte itinerante, se iban moviendo por el territorio español, no tenían un centro o en origen reyes católicos, por ejemplo, un palacio. Entonces, esos tapices tienen una gran capacidad, por una parte, para que térmicamente mejore las condiciones de un espacio que ocupaban, pero luego también para añadir toda esa capa simbólica. Todos ¿Los los Austrias de qué siglo son? Aquí estamos hablando desde 1500 hasta que ya tenemos a Felipe V con la guerra después de Carlos II. Tú piensas que los Austrias tenemos reyes católicos, Juana I de Castilla, que es la Que hija. ellos son la época de América. Exacto, que son los que van a pagar y los que van a promover pues todos los viajes de Colón. Y luego ya tenemos a Carlos I, V de Alemania, Felipe II, tercero, Felipe IV y Carlos II, ¿no? Esa es toda la dinastía de los Austrias. Entonces, pues este museo es una maravilla porque tú vas viendo, claro, de repente, ¿no? Esto es algo que yo he aprendido de Manuel Blanco, es una armadura o una celada, un casco, no es una armadura o un casco, es un personaje. Entonces tú de Bien. repente estás viendo una armadura de Carlos V anciano y es una armadura con barriga, porque está adaptada a sus condiciones. Tú estás viendo la estatura real del rey. Y luego ahí hay toda una carga simbólica y un relato que es lo que va hilando. Y bueno, esto lo que quería también enseñártelo porque yo trabajo temas de museografía muchísimo, hemos hecho exposiciones por todo el mundo. Y Ah, luego vestidos también tenés. también, esto es la capa de la Orden de Carlos III. Y esto, por ejemplo, este espacio es uno de mis favoritos porque este espacio, fíjate todas estas obras que hay ahí, ¿no? Detrás. Todas estas obras, esas obras que están tan en el techo, se conocen como sobrepuertas. Están obras Ah, ¿en serio? que tienen una perspectiva deformada porque de origen Ya. estaba ya pensado que fuesen a estar.
en una parte, en una sobrepuerta y que se iba a ver con una perspectiva muy forzada. Y Eso es la posiblemente sea un Velázquez ese. Claro, pues Oh, esto, por ejemplo, en concreto, con Carlos III, hijo de Isabel de Farnesio, esto, por ejemplo, para enseñar estas obras, lo que hemos hecho es reproducir las dimensiones del dormitorio de Carlos III. Y la misma, hemos hecho un análisis espacial, ¿no? Que al final es lo sí que que este cuadro estaba arriba realmente de la Exacto. puerta del cuarto de... Cuando tú estás en este espacio, tiene esas proporciones, ese tamaño, y las cuatro puertas que tú ves en este espacio son las cuatro puertas que tienen. Claro, están abstraídas, están simplificadas. Hay dos que se han cerrado y son vitrinas, pero otras dos son de paso. Entonces tú estás viendo de una manera mucho más contemporánea cómo se reproducen y se colocan en la situación original. Entonces, Bien. a mí me encanta el mundo de los montajes museográficos porque realmente es un espacio donde se experimenta, donde hay mucho trabajo que hacer y es un campo que yo siempre reivindico que nos pertenece a los arquitectos, porque tú cuando vas a hacer una visita a una exposición es puro espacio. Y además, con la complejidad de que no es que tenga un uso determinado, no, es que tienes que ser capaz de establecer un diálogo con una pieza que hay que poner en valor, pero al mismo tiempo no robarle protagonismo. O sea, y que no quede como un cúmulo de elementos, sino que todo ello tiene que tener un discurso. Entonces, y luego a esto le afectan cuestiones institucionales, políticas que están ocurriendo en el lugar, ¿no? O sea, las exposiciones son como unos dispositivos que son muy sensibles, ¿no? A todo eso que está ocurriendo alrededor. Bien. ¿Y él quién es? Esto es el retrato de Carlos III. Bien. Que aquí, Y en este caso, bueno, en este caso, ¿tu interés dónde estaba? En las obras de arte o en la monarquía ¿el interés de quién? Mío. tuyo? Tipo, tu interés como ay, Mm, ¿te interesaba más la obra de arte o toda la historia de la monarquía? Que es como estás acá analizando el cuarto. A ver, yo creo que es inseparable o sea, realmente cuando nosotros hicimos este concurso, en mi caso fue como hacerse un máster en historia del arte, en este caso español, ¿no? Porque cada pieza que teníamos que gestionar había que hacer una pequeña investigación, qué era, quién la había hecho, qué sentido tenía. Y es un museo que yo recomiendo muchísimo. Yo digo que esto para profesores de instituto de historia es maravilloso porque Sí. lo que conocen en un libro lo estás viendo en directo a través y puedes aprender la historia a través. O sea, yo sé que después de haber hecho este museo, jamás en la vida se me olvidará un rey español, porque ya no son nombres. ¿No? No es un cúmulo de nombres y fechas, sino que ya son personajes vinculados a artistas, a hechos históricos, y de repente tú vas a ver a Carlos III y te encuentras con unos cuadros del Vesubio, pues sabes perfectamente que es que viene de Italia. Y entonces a partir de ahí tú puedes elaborar toda una historia a partir de dos obras de arte. No, y que seguramente él habrá ido y en ese viaje sucedieron cosas y le dieron el cuadro, como, ¿no? Como que Eso. también a partir de ahí, no es que vino alguien, toma, no, era todo, había toda una historia. Hombre, Seguramente hemos en ese viaje pasó algo, una firma, un final de guerra, algo había. Luego, en el montaje tenemos la suerte de ir colaborando con todos los conservadores y conservadoras de patrimonio nacional. Claro, tú piensas que de repente hay una conservadora que está especializada en tapices del 15. Entonces, Y son, su vida es eso. claro, son eruditos. Entonces, de repente yo me acuerdo pues, una pieza que nunca llegamos a exponer, que era una colcha para una cama de Fernando VII, que te contaban la historia de esa colcha que se hace en China, que lo tiene que venir con dos barcos porque había todo el tema de los ataques piratas y que nunca se llegó a usar la colcha. O sea, luego hay unas intrahistorias espectaculares, ¿no? De cada una de Bueno, estas es cosas. cuando vos le preguntás a ella, ¿no? ¿Por qué esta línea es roja? Y listo, no hablas durante una hora. Después, Totalmente. y vos estás ahí como, wow, tipo, ¿cómo puede hablar sin directamente, ¿no? ¿Cómo No, conoce no. tanto? Es Es algo admirable todas esas situaciones. Es alucinante. Es un museo que es el gran museo, el nuevo gran museo que se ha hecho en Madrid y que luego es muy complejo porque yo es lo que digo, o sea, tú piensas que luego todas esas piezas, muchas de ellas no es que aparezcan y se coloquen, es que muchas de ellas necesitan una restauración que previamente hay que licitar, hay que organizar. Entonces,
durante el montaje teníamos equipos que estaban trabajando en sala haciendo la restauración de piezas, ¿no? Sí, Entonces, o el cuidado, que no se estropeen, que la sala tenga el aire correspondiente, es como muy complejo. sí, un gran campo de batalla Que, para aprender. que no lo toquen, no. Pero bueno, yo creo que al final esta escala y la escala de una vivienda o nosotros, yo ahora estoy haciendo un proyecto que es a escala urbana, estamos haciendo un paseo marítimo, en comillas, y al final es todo lo mismo, ¿no? Al final hay ciertas cuestiones que tienen mucho que ver. Y yo creo que Bueno, ese es yo el... hace un tiempo, creo que era uruguayo él, que había hecho el soporte, había hecho el soporte y el método de traslado del Jardín de las Delicias del Bosco en el Prado. Ah, sí, sí, lo conozco. ¿Cómo se llama este chico? Reina, no. Sí, sí, lo he Felipe visto. Reina creo que es, ¿no? Sí, hace unos años fue esto. Sí. Entonces estaba hablando con él y de golpe salió el tema, ¿no? Y claro, vos decís, qué simple. No, y no, porque hay que trasladar el bosco, ¿no? Hay que, bueno, y esas especificidades son, pero geniales. Puedes decir, ah, bueno, colgás el cuadro y listo, ¿no? No es tan simple. Luego, cuando tú trabajas con piezas de este calibre y de este valor, la logística detrás del movimiento de piezas, Es además, infernal. y está todo muy pautado. Claro, aquí tenemos unas 1000 piezas. Tú piensas que cada pieza tiene un montón de responsables que tienen que certificar que esa pieza llega en un estado y se instala y se queda en un estado, que la vitrina cumple todas las condiciones de humedad, de temperatura, de la cantidad de luz y el tipo de luz que va a incidir en la pieza. O sea, son trabajos muy interesantes y muy complejos. Bien. Así que bueno, ya vamos terminando. Y hoy en día, ¿qué estás haciendo vos en Pues trabajos? hoy en día, ahora mismo el proyecto con el que estoy más involucrado ahora mismo es con el Paseo Marítimo de Comillas, que esto es en Comillas. La playa tiene ahora mismo una pequeña acera de 2,5 metros y con fondos europeos Next Generation que gestionó el ayuntamiento en su día, pues luego convocaron un concurso que ganamos para hacer un paseo marítimo. Es decir, esa acera de 2 metros va a pasar a tener unos 13, con zonas verdes, que realmente se pueda entender como un espacio estancial, quitando plazas de aparcamiento, que esto además es uno de los requisitos que pone Europa, ¿no? Para que te diesen el proyecto, tú tenías que descarbonizar, peatonalizar, renaturalizar. Entonces, en este caso que teníamos todo el espacio dedicado al coche, se reduce para hacer esta operación. Y es muy bonito porque hay una parte que es diseñar un suelo, que eso es todo una ciencia, y además con poco dinero. Entonces hay que ver con un adoquín de hormigón sencillo qué se puede hacer. Hay que hacer unas arquitecturas muy sencillas, que son los kioscos de helados, y luego una parte de paisajismo. Estamos utilizando piedra de cantera. O sea que me divierte mucho porque es un registro distinto, ¿no? Dentro de que cada obra intentas explorar nuevas cuestiones, ya en este caso el propio encargo te lleva a explorar soluciones divertidas, interesantes. Así que esto va más a lo urbanismo. Bueno, ahora estamos con eso. Hemos entregado un proyecto de ejecución para hacer una bolera, que una bolera en los bolos es un juego tradicional de Cantabria. Y es muy habitual en esto, en las boleras de los pueblos, que tengas luego los árboles, ¿no? Haciendo esa, como esa cobertura vegetal. Y bueno, pues a mí lo que me gusta sobre todo es que son infraestructuras que aparecen en los pueblos y que crean urbanismo. O sea, en Cantabria, en un pueblo pequeño siempre ha habido bolera antes que plaza, porque la No, bolera, amigos, y además es un suelo de tierra, ¿sabes? Es decir, sí, eh, de tierra seca, porque como juegan no crece el pasto. claro, entonces es muy interesante. Así Y que además bueno, está en sombra, porque como decís, abajo está bajo árbol. eh, Así que, bueno, muchísimas gracias a y ti, nos vemos Adrián. en cualquier momento. Oye, si vienes por Madrid, avisa y te llevo a ver colecciones reales y lo que toque. Estaría bueno, que no lo conocí ese. Bueno, muchísimas gracias. Hasta la A próxima. ti. Chao, Gracias, chao. Adrián. De Chao. nada.